Bienvenida al sexto capítulo de Venenos a Medicinas con Veneno Medicinal. En esta oportunidad nos va a acompañar mi queridísima colega naturópata, Javiera Urrutia, y vamos a estar hablando acerca de los canales creativos y los beneficios que podemos obtener de estos espacios. Vamos a esperar ahí a que Javi entre. Vamos a darle un poco de tiempo. Hola Trini, ¿cómo estás? Estamos esperando que entre la Javi, que acepte la invitación para que comencemos nuestro live. Contarles que la Javi, Javier Urrutia, es también naturópata. Nos conocimos en la carrera. Nos encontramos después, sí. Nos encontramos como cuando juntaron las secciones. Bueno, y mientras viene la Javi, yo también estoy muy bien y ansioso, Trini, por esta conversación que va a estar igual bien entretenida, va a estar bien relajadita, distinto a lo que pudimos ver o escuchar la semana pasada, que había harto contenido. Así que vamos a esperar ahí a que nuestra invitada aparezca. Para ir entrando un poco en el tema, mientras aparece la Javi, decir que, bueno, para mí, un canal creativo, lo primero que pienso cuando hablo de un canal creativo, pienso en espacios. Y uno diría como, espacios, ok, como qué tipo de espacios. Pienso que no necesariamente son espacios físicos, sino que es como un espacio más bien a nivel de estado mental. Ahí tenemos a la Javi, vamos a saludarla. ¿Cómo estáis, Javiera? ¿Qué tal Bien, va? gracias por la invitación. Ay, qué bien, qué bien. Qué bien, gracias a ti por aceptar, por aceptar nuestra invitación. Bueno, estaba contando como mi perspectiva respecto a lo que es un canal de creatividad y estaba diciendo que para mí el primer concepto que se me viene a la mente tiene que ver con el espacio, no tanto un espacio físico, sino como un espacio que podría ubicarse como en un estado mental, que es además un espacio de intimidad, porque cuando uno crea, independiente si es en colectividad o en individualidad, está creando con todo lo que es, con todo lo que tiene, con todo, con Ujú. todo. ¿Cachai? Entonces, eh, para mí es eso, son como espacios, estados mentales de conexión íntima. ¿Sí? La creatividad, La ¿sí? creatividad. Ajá. Ya. ¿Qué es para ti como un canal creativo? Javi? Un canal creativo. Ajá. A ver, bueno, siento como que primero que todo nosotros somos un canal, ¿ya? Ujú. La creatividad es como esa energía que está acá, está como una energía disponible y siento Ajá. que al momento de nosotros, que somos un canal, conectamos con esa energía, automáticamente se vuelve como un canal creativo, ¿ya? Perfecto. Que es como que directamente pasa como para que creemos, pues. Un canal creativo, eso sería como nosotros que ya somos un canal, más la fusión de esta energía disponible. Perfecto. Ujú. Perfecto. Qué interesante. Me Sí. encanta. Antes de que continuemos, Javi, hay una pregunta que yo le hago a todos mis invitados y que tiene que ver con, espero no pillarte desprevenida, y que tiene que ver con cómo significas tú como terapeuta, como naturópata, la sanación. ¿Qué significa para ti? Ya. A ver. Primero, siento que la sanación es un proceso, ¿ya? Es Perfecto. más que un proceso, un camino que transitamos que nos lleva como a la transformación, ¿ya? Sanación es igual a transformación. ¿Y por qué? Porque automáticamente en la sanación vamos mirando, más bien observando distintos aspectos de nosotros.
ya sea emocionales, físicos, mentales, espirituales. Todos esos aspectos como que los empezamos a observar aún más. Entonces, al ver eso, automáticamente como que nos lleva a la transformación. Ujú. Es un proceso Claro, que nos transforma. que nos transforma. Ujú. Claro. Y Sí. ahí hay como dijiste algo súper interesante que tiene que ver con que es un camino y un proceso. Como que una de mis invitadas anteriormente, la Antonia, que tú conoces, Ujú. hablaba que en el fondo la sanación no es un fin, ¿cachai? Sino que es como el camino, todo el rato, todo Ya. el rato, todo el rato. Y cuando tú hablas de transformación, a mí me pasa que pienso como, wow, las transformaciones son muy bacanes, pero a veces duelen, pues. Sí, pues. Duelen. Y cuando hablamos también de que automáticamente como que uno es capaz de ver cosas, Ujú. yo pienso que sí, como que aparecen, pero hay una parte que decide como si transformar o no lo que se ve. Y eso es Mm. como lo que yo creo que también es súper interesante y que también nos trae a hablar ahora, pues, a este espacio. Como Sí, cómo pues. transformar lo que uno es, lo que uno ve, lo que uno está viviendo. Ahí está el Aspen comiendo, no sé si se escucha. Eh, cómo transformar lo que uno ve, lo que uno está viviendo, cómo plasmarlo también. Y Sí. ahí tenemos como esta idea de que hay muchos canales de poder expresar esta creatividad que, como tú bien decías, es una energía disponible, que también está como en todos los seres humanos Ujú. y es como el momento en que estamos creando, también es como el momento en donde más humanidad somos porque tenemos como la energía de la creación de manera intrínseca. ¿Qué Sí. pensáis tú, Javi, respecto a esta idea que hay un poco como de la exclusividad de la creatividad como para los artistas? Como que depositamos un poco como, no, es que yo en verdad no dibujo, no pinto, no nada de eso, porque no, yo no, yo trabajo nomás, ¿cachai? ¿Qué Ujú. pensáis tú como, cuál es tu perspectiva? ¿Es exclusiva de los artistas? Ya, yo siento que primero no es exclusiva, yo creo que todos somos artistas, que todos tenemos como ese lado muy creativo, ya que solamente hay que en el fondo aceptarlo y una vez que lo aceptemos como que podemos como navegar por ese mundo. Y también siento que el hecho de decir, por ejemplo, no, yo no soy artista, yo no sirvo para eso, como Perfecto. una justificación o una excusa como para, eh, como para no querer mirar adentro. Ujú. Claro, claro, para no Eso querer siento mirar como a... que, Ajá. uh-huh. Como, Sí, sí, eso, yo como pienso que como, dale, dale. siento como que muchas personas como que se excusan, como que dicen como no, no esto no es para mí, para no mirarse ellos mismos, porque sí o sí, entrando a este universo, por así decirlo, sí o sí vamos a indagar en nosotros. Ya, y Claro, respondiendo como a tu pregunta, siento que todos tenemos ese lado creativo, todos somos ajá, artistas, no siento que sea como algo exclusivo. claro. Todos somos creadores, podríamos decir. Sí, todos somos En creadores. raíz, sí. Y yo pienso que también, claro, ahí aparecen muchas justificaciones que tienen que ver como con la idea de no hacer y de no intentar algo nuevo, po. Ujú. Y también como siento que en esas justificaciones del por qué no, entra también como toda una idea de cómo es un proceso creativo, como de cómo se abre, del trabajo que conlleva, eh, como del tiempo. Y muchas veces tenemos ideas que nos alejan de esos espacios, pues, como que no nos permiten tanto o no nos permitimos la libertad de poder ser canales en creación, ¿cachai? Como canales Mm. de creación. ¿Qué pensáis tú respecto, por ejemplo, como a la impaciencia o a la frustración que se da en medio de los procesos creativos? Como cuando la gente quiere como entrar en ese mundo, Ajá, ¿sí? Siento que obviamente es muy natural sentirlo, ajá, porque primero como que igual yo creo que surge algún miedo. Entonces siento que todo eso es una respuesta como del miedo tal vez como a conocer cosas nuevas.
Ajá. Perfecto. Siento como que sí es eso. Pero obviamente el tema de la impaciencia, el buscar el perfeccionismo también, aparte de ser como parte de eso, Ujú. también no hay que mirarlo tal vez como tan negativo, sino como ya, ¿qué me quiere mostrar esto? Claro, ¿Por qué busco la perfección? ¿O por qué no veo la perfección? claro. Puede ¿Por qué ser no igual. veo la perfección en lo que hago? Ujú, sí, po. Porque hay de repente, y claro, se abren espacios de, como de cuestionamiento donde uno puede pensar como qué ideas de perfección te enseñaron o tomaste para creer que tú en verdad no eres algo perfecto, ¿cachai? Y cuando Ujú, uno sí, piensa como tú hablaste de la sanación como un proceso, hemos hablado también de los canales creativos como procesos también, y, ¿y cómo se llama esto? Me fui, me estábamos fui. hablando de eso. Pero sí, po. Pero bueno, en el fondo es como decir que hay ideas que cuando te alejan de algo, justamente te están mostrando una posibilidad de poder ir en la dirección opuesta de ese alejarse, ¿cachai? Ujú. Sino De como, hecho, puede ser una oportunidad, claro, más que... claro, Sí. claro, para poder revertir como lo que te han dicho, las ideas que te generaste, o de repente ese como en las manos en algún momento de tu vida que te dijo como no estés dibujando ese tipo de cuestiones, no estés pintando, no estés cantando, no estés bailando, o baila de tal manera, ¿por qué bailas así? ¿Por qué bailas así? Como que al final todo ese tipo de cosas van haciendo esta suerte de muro que nos aleja de estar en este espacio que es la creación misma, Sí, pues. ¿cierto? Y que nos aleja Eh, de nosotros claro, también, pues. claro, claro. Y cuando hablamos, como en un momento tú dijiste que esta era una energía, como la energía creativa era como una suerte de energía disponible, que uno puede usar y Ujú, que se conecta a ella como un canal y se va por ahí. todo fluye. Eh, Hay varios canales creativos. O sea, yo pienso, por ejemplo, un canal creativo eh, puede ser una relación sexual, por ejemplo, porque ahí se está utilizando la energía sexual para crear otro ser humano. Cuando se Ujú, germina una semilla, cuando uno cocina, cuando te toca resolver de imprevisto, todos esos son espacios creativos. Pero hoy día no, como que vamos a hablar un poco más de esto asociado como a la expresividad y como a ciertas disciplinas que nos hemos encontrado en el camino, ¿cierto? ujú, sí. Y yo te quiero preguntar, Javi, ya que empezamos a este terreno, ¿cómo te lleváis con la escritura? Que también es un canal de expresividad y de creación y toda la conga, po. Ay, la escritura Ajá, para mí es, desde chica siempre ha sido eh, como mi refugio, siento. Ahí es perfecto. como un lugar donde siento que puedo ser yo misma. Eh, Puedo Mm, fluir muy bien, me ha ayudado mucho, de hecho, a lo que es como el autoconocimiento, eh, a indagar como en mis emociones, porque no sé si decir siempre, pero frecuentemente como que me ha costado, o antes me costaba, el hecho como de expresarme así verbalmente. Tenía todas las palabras, quería perfecto. decirlo, pero algo me frenaba, entonces no podía. Entonces dije, ya, ¿cómo voy a poder expresarme? Y era mucho como escribir cartas, por ejemplo, a mis amigas del colegio las llenaba de cartas, Ajá, siempre por medio de la escritura. perfecto. Después como que empecé con la poesía, por ejemplo, que es algo que me apasiona. Y nada, eso es como mi amor, la escritura. Entonces, como es un lugar que íntimo, po, todo el Muy. rato. Es como Ujú, este espacio de refugio del que hablabas y que también, qué bacán como que se convierte, como que al final cuando hay algo bloqueado, la energía escapa por algún otro lugar, po. De ahí sí, como pues. que podemos irnos más a la locura y hablar de que, como que un síntoma, pues, ¿cachai? Ujú, de Como un hecho, dolor en sí. alguna parte.
Pero aquí lo interesante es que como que existe la posibilidad de poder utilizar la escritura, por ejemplo, hay escritura terapéutica y todo, pero Ujú. más allá de esas ideas como tan formales que de repente parecen como alejarnos de lo provocativo de estas cosas, eh, aquí lo que hay es como es una herramienta comunicadora. Y, y cuando tú habláis, por ejemplo, de que le escribes cartas o que le escribíais cartas a tus amigas, claro, ahí está la comunicación a través de cartas, pero también hay, por ejemplo, poemas que me imagino que has escrito y que nadie ha Ujú. leído, pero que también son una forma de comunicación contigo misma, ¿no? Sí. De hecho, como que lo ocupo más como para liberar emociones. Para liberar. Y por, sí, y por lo general son como emociones extremas. Mm, Sí, es emociones como, extremas. sí, como que esa emoción que está como en un polo necesita Ajá. ser como liberada. Y mi método al menos es como, bueno, uno de los métodos es como la escritura, la principal de hecho. Ujú. La escritura. Sí. Perfecto. Cacha que con esto que dijiste respecto a las emociones extremas, hay un Ujú. estudio que se hizo en el 99, que yo, puta, me cuesta acordarme los nombres, un estudio que se hizo en el 99, que en verdad no estaba tan bien diseñado, como que era un estudio aleatorizado, doble ciego, Ujú. pero a pesar del diseño, en el fondo salen ideas interesantes, que es que contrastaron a gente con artritis reumatoide y a gente con asma y las pusieron a escribir diarios acerca de experiencias traumáticas y a otro grupo lo pusieron a escribir acerca de experiencias neutras y se dieron cuenta que en como en el estado de como de bienestar, Ujú. aumentaron como un par de puntos, ¿cachai? Como casi un 10% de la gente que estaba que tenía Con asma los traumas. Ah, y un poco menos la gente que estaba ¿cómo se llama esto? Con artritis reumatoide. Ahí tiene que ver también como con la cantidad de personas que estaban en cada grupo, como en cada grupo y los grupos control. Pero lo que a mí me interesa rescatar es que, Juan, en algún momento la escritura sí tiene la capacidad de permitirte como lograr un cierto bienestar, sobre todo cuando uno está enfrente de situaciones extremas, ¿cachai? O mm, está ahí atravesando situaciones eh, límites. sí. Y, ¿y cómo se llama esto? Porque ahí una fase como de reprocesamiento de la experiencia que te hace poner en un estado como de observador y y que ese estado observador también te permite como establecer un poco de distancia, ver las cosas de manera más neutra y darle otro giro a la Sí, experiencia. pues, ¿Qué sí. pensáis tú de eso? Tomando eso que dijiste, también se Ujú. me ocurre el hecho de como observar desde dónde estamos escribiendo. Perfecto. Porque muchas veces como que podemos escribir, igual el nombre víctima es súper fuerte, pero como que podemos escribir desde esa vereda o desde una vereda más como observador ya, no, como no me identifico. Ujú. Y siento que tal vez así se logren como resultados más prontos. Más pronto, claro, Ujú. claro. Y ahí también, bueno, por ejemplo, como hablando también desde la experiencia personal, yo escribo diario desde los 13 años más o menos. Ya voy Ya. como por el segundo cuaderno, una cosa así. Pero el asunto es que yo inicié otro diario cuando pasó lo del estallido social, porque en mi experiencia fui enfrentándome como a retraumatizaciones en la calle y como atendiendo gente y el tema de los primeros auxilios y como situaciones de repente muy extremas que no podían salir por otro lado, en mi caso, a menos que fuera por el llanto. Mm. ¿Cachai? Porque yo en verdad lloro para todo, po. Como quiero Está bien. agua, lloro, po, una ¿cachai? forma, Sí, una forma de liberar. Chocatea. claro, buena. Entonces ahí lo que ocurrió fue que en el proceso, ay, no sé qué hice, apreté aquí algo. Ya, en el proceso de todo el estallido social y de estar ahí como yendo constantemente, el escribir, que esto fue después, Ujú. pues, ¿cachai? Yo empecé a escribir como del estallido social en enero de este año y empezaron a caer las cosas y a caer la información de una manera muy distinta y que también me permitió ver, por ejemplo, que eso es algo súper importante de lo que vamos a hablar también, pues, Ujú. ver realmente cuánto trauma me había comido de todo el estallido social.
¿cachai? Y entonces, ok, Sí, ya está mi experiencia personal, pero ahora yo saco esto un poco y lo que rescato de aquí es que yo pude ver algo que estaba pasando en mí. sí, pues, Pude también dimensionar como el nivel de ensalada que estaba quedando en mi cabeza y mediante la escritura también la pude ordenar. eso te iba a decir, ¿Cachai? como que también lograste eso. Claro, claro. ¿Y tú en algún momento hablaste, por ejemplo, de como que también es una herramienta de autoconocimiento? Sí, ¿Cómo vivís tú? ¿cómo lo Cómo lo, relaciono a eso? ajá, al autoconocimiento? Al autoconocimiento. Bueno, digo primero que es de autoconocimiento porque cuando me cuesta como expresar las emociones o cuando Ujú, digo estoy sintiendo muchas cosas pero no sé qué estoy sintiendo, es como que digo ya, voy a escribir como por ejemplo sin límite y escribo y puede que al principio se vea un poco desordenado, pero después ujú. como que me voy dando cuenta que como que se van repitiendo cosas, se van repitiendo Ah, como formas de expresar o emociones y digo como ya. Entonces ahí como que me estoy conociendo, como así reacciono o así estoy en ciertos momentos cuando siento esta emoción, perfecto. ¿ya? Y como que voy buscando como eso. Y lo otro es que cuando, por ejemplo, me sentía un poco perdida como de mí, en el sentido de cuando no vemos, por ejemplo, nuestras virtudes, nuestros aspectos positivos, soy como muy como estructurada en ese sentido y me hago una lista, por ejemplo, que es igual le podemos Ah, hablar más adelante de ejercicios. al tiro nomás, al tiro nomás. Ah, ya, pues. Por Tírala al ejemplo, tiro nomás, sí. ese es un ejercicio de escritura terapéutica, por ejemplo. Cuando el hecho de poner en la hojita, dividirla, de poner 10 aspectos positivos de mí o 10 aspectos no tan positivos de mí y los voy enumerando, o sea, escribiendo. Y igual, por ejemplo, la gente que lo haga se puede fijar tal vez que lo negativo como que va a aflorar, así como ya escribiendo todo lo negativo. Y después cuando quieres como dar aspectos positivos de ti, es como que chuta, cuesta un poco más porque la energía, la atención, pocas veces las tenemos como en lo positivo. Ujú. Así que nada, como que ese es un ejercicio que hago igual frecuentemente, como para Perfecto. recordar esos aspectos. Y entonces se van repitiendo, po. O sea, algunos van cambiando, otros se van Sí, van repitiendo. cambiando. ¿Sí? Y de hecho, Ya. como que sí, algunos van cambiando y otros que siguen tal vez ya no los veo como tan negativos. Por ejemplo, no sé, aspecto Ah, positivo, ¿qué puedo poner? Eh, sí, me gusta estar sola, o no sola, sino que me gustan mis momentos de soledad, por ejemplo. Antes ujú. lo veía negativo y ahora es como, ah, ya, como que es parte de, y como que Correcto. lo acepto y lo integro. Mm, Como que ahí, eso claro, también, sí, pues porque cuando tú habláis, por ejemplo, de esta idea de hacer 10 aspectos negativos, 10 aspectos positivos, lo que te exige ese ejercicio es mirarte para adentro, po, sí, ¿cachai? pues no hay otra, Y como, no hay escapatoria. sí, pues. Y empezar a hacerte esas encerronas como, no, pero es que si escribo, por ejemplo, que soy generosa o que soy generoso, como que en verdad mi mamá, ¿qué diría de esto? Mi papá, ¿qué diría? Ujú, Como que ahí esa parte, cuando se empiezan a cruzar como las ideas de los demás, es un muy buen momento, sí, apito de este ejercicio de escritura, es un muy buen momento para jalar tu canal creativo y crear tu propia realidad de respecto como, a lo que ves en ti, ¿cachai? sí, como reescribirlo. Sí, pues, reescribirlo. Algo que hablamos Ujú, también mucho en el capítulo anterior ahí sí, con el compañero, sí, pues. Entonces, con esta idea de reescribir los relatos internos, ¿cachai? Mm, Pero, pero aquí lo que hay es como, es básicamente como que hay tener la observación. valentía, claro, y en esa observación hay que tener la valentía de verte, ¿cachai? Y Como la de que lo que voluntad vas a, también. justamente, porque hay cosas que vas a ver y que tal vez no te van a gustar tanto, Ujú, pero como los canales creativos tienen una característica súper entretenida o súper bonita, si uno lo quiere ver así, eh, que es como esta versión que le pone Lao Tse ujú, para describir la creatividad, que dice como que en verdad uno
es creativo cuando es solo un canal, como un bambú hueco. Este loco habla de un bambú hueco, ¿cachai? Entonces, ese espacio es como que lo podéis jalar en cualquier momento, pero también requiere de que sepas que hay cosas que van a aparecer y que no te van a agradar tanto, pero lo que hay que hacer ahí es la neutralidad, ¿cachai? Sí, Neutralidad y como bajarle al prejuicio y como ir destapando capas respecto a desde dónde realmente nace como este aspecto negativo que uno podría decir sobre sí mismo, pues, ¿cachai? sí. Y tampoco como quedarse en el yo me juzgo, yo me juzgo, yo me juzgo, y tal vez buscar alguna solución. Claro, claro. O También una está, idea que te acomode, sí, pues, que ¿cachai? puede, uno puede hacer lo que quiera hacer en el fondo. Sí, pues. Y ¿sabéis qué? Por ejemplo, hablando así como de, ok, esta lista de virtudes y efectos. Por ejemplo, a mí una vez que cuando yo fui a terapia, o sea, como que fui donde un terapeuta, me dio una tarea ¿Ya? acerca de escribir un papel, como en un papel como chuchás y garabatos y todo lo que saliera y todo el fuego y toda la rabia, escribirlo en un papel, luego leerlo, ¿cachai? Como reprocesarlo y quemarlo, como el acto psicomágico Sí, de disolver ese pensamiento y que también tiene un efecto súper interesante porque cuando tú lo estás escribiendo, estás en esta corriente creativa, ¿cachai? En este canal, ujú, que está retratando todo lo íntimo tuyo, todo lo que te ha pasado, todo lo que te genera esa persona, todo lo que te genera el momento. Y cuando uno está imaginando algo, el cuerpo ya responde como si uno estuviera en esa situación real, ¿cachai? sí, Entonces, hacer este ejercicio de escribir, leer y quemar también es súper interesante, sobre todo para las cosas que uno no quiere como que te ronden tan cerca, ¿cachai? ujú, sí. Eso. Algún otro truquito ahí de la escritura? Como, como otro ejercicio. Ajá. Por ejemplo, con mis consultantes igual lo aplico harto. Ujú. Que, bueno, tú sabes, po, que aparte de todo lo físico, obviamente vemos todo lo que es emocional. Entonces, la escritura, al menos con ellas, con las niñas que trabajo, ha funcionado súper bien. Y por ejemplo, un ejercicio que como que está para hacer es como una lista también de mis yo debería. Ah, perfecto. Porque son como esos mandatos que tenemos todos, po. Como por ejemplo, yo yo debería ser muy callada porque soy la hija mayor. O yo debería ser muy ordenada porque, no sé, po. Entonces todos los yo debería, como plasmarlos, escribirlos y decir como, ¿realmente este me pertenece? ¿O me lo implantaron? Entonces Claro, ahí también es una buena oportunidad como para ir sacando lo que no es mío, como hacer ese trabajo de ya, esto no es mío, lo saco. Ya sí. claro, claro. Identificar ahí desde dónde viene, pues. Y Sí, indudablemente, como que pienso también que estos canales, ya hablamos de canales de creatividad, que también son canales de expresión, pero que también son como una suerte de muestreo de cómo uno está, de cómo uno se ve, ¿cachai? Porque ujú, cuando tú habláis de los debería, también tiene mucho que ver con cómo yo creo que tengo que ser en la vida, cómo sí, debiera po, ser, cómo me dijeron que tengo que ser, qué es lo que es ser bueno o malo, ¿cachai? sí, Y hacer ese tipo de ejercicio inevitablemente, si conseguís una o dos cosas, ¿cachai? Ya estáis mirando para adentro y ese es un trabajo súper importante. sí. Y que, dale, dale, te iba a O sea, interrumpir. no, dale, porque ya va a ir como... Ah, ya. Que por ejemplo, si vamos un poquito más allá, la escritura igual tiene ese rol preventivo, porque como nos ayuda a expresar, estamos Ujú, liberando, estamos vaciando eso que nos molesta y no nos quedamos como con esos bloqueos. claro, Y tú sabes como que si no expresamos, se genera ahí, empieza a generar una bola más grande, y empieza como a surgir lo que es la enfermedad. Entonces tiene ese carácter preventivo igual la escritura. claro, claro.
Y también como que en esa prevención lo que va ocurriendo es que se van afinando como los estilos de comunicación. Sí, Porque hay un manejo, hay un nivel de relación distinto con el mundo de las palabras en papel e indudablemente ya cuando te toca llevarla al sonido, a lo comunicacional, también tiene un impacto distinto. sí. ¿Cachai? Eh, yo quería decir que de repente, como con la escritura pasa mucho eso, que pensamos que hay que tener cursos, que hay que saber escribir, que hay que saber escribir como literariamente, ¿cachai? Ujú. Como que hay que tener una técnica. Y, y yo pienso que si utilizamos esta idea de que cuando estamos en un canal creativo también estamos siendo como creación, ¿cachai? Sí. Yéndonos así como a Huidobro, el padre como de el antipoeta, padre del Ujú. creacionismo en la poesía, el loco igual te habla que el poeta es un pequeño dios, ¿cachai? Entonces ahí es como surge algo súper valioso porque tenemos esta idea del ser que crea su propia realidad, ¿cachai? Eh, que crea desde las palabras, pero, pero que lo puede hacer de miles de formas, ¿cachai? No hay una técnica Sí, pues. para que la escritura te sirva. Entonces, Sí. Sí, en el es fondo es como, como escribir para vaciar, claro, eh, y que tampoco importa que tenga sentido, porque se ajá, supone que nadie más lo va a leer. O sea, nosotros estamos ocupando ese papel para escribir ujú, y liberar en el fondo. claro. Ahí también va mucho, tú dijiste como para qué. Va mucho como el efecto que va a poner de cada quien a lo que Sí, escribe. Si, justamente si va a ser solo íntimo, si se va a compartir, ¿cachai? sí. Como, como esa idea. Pero en el fondo hay distintos formatos de escritura, ¿cachai? Como, por ejemplo, a mí personalmente, como el estilo diario me acomoda caleta. Pero es Ya, también porque para mí tiene un sentido de vaciar la mente como para tipo, ¿cachai? sí, pues. Entonces, en la escritura a mano yo lo que hago es como que me dejo ir nomás, ¿cachai? Me voy, que salga lo que tiene que salir. Sí. eh, pero también mi formato es como largo, son textos largos, ¿cachai? Como bien tediosos de repente. Pero hay formatos más pequeños, como la poesía que tú dijiste que te Sí, encantaba. sí, me ¿Qué, encanta. qué podríais compartir como para la gente que se acerque a un estilo de escritura con efectos terapéuticos más breves de repente? Mm, en realidad como siento que lo único es como escribir lo que la persona como que sienta. No tiene que ser de algún tema en especial, puede ser de algo que esté sintiendo, como estoy sintiendo tal cosa y ahí solo como que empieza a fluir igual. Mm, Ajá, sí, siento como que tampoco tienen que poner tanta mente para eso. ajá. Es Dejarlo sentir entre nomás. Sí, que sea. es que sea un momento como para sentir y conectar con ellos mismos. Como Perfecto. escribir sin pensar. Como suena medio raro, pero Ajá. es como Como que el escribir con pensamiento, esto. claro, que el pensamiento como que quede plasmado nomás, pues, como que pase, como que Sí, se casi que se mande solo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Hay también, bueno, como con esta idea de la poesía, que también es un formato de escritura como repiola, hay como otro, el haiku, no sé si lo caché, que es como un tipo de poema eh, que, que es súper corto, son como tres, tiene una cantidad de sílabas súper específicas y tiene como una, ¿cómo se llama esto? Como que te presenta una atmósfera, ¿cachai? Te presenta un acto y ahí queda, y ujú. ahí queda. Eh, la Isa pregunta Mira, como, sí, como una lluvia de ideas, sí, pues, como, como una lluvia de ideas. Como escribir lo que salga, ¿no? A modo de querer vaciar la mente. claro, de ahí Sí, vaciar las la sensaciones y José. todo. Igual es cuático, porque como ya que estamos hablando de las letras y la escritura, lo hablábamos el otro día cuando tuvimos nuestra reunión y,
y como que el alcance aquí está con lo que hablábamos de los lives anteriores, que se ha venido como configurando un poco esta idea de que uno puede cambiar sus realidades, ¿cachai? Como que ya en el live anterior entramos más a la idea de que mediante la palabra, el dialecto, como el logos, podéis cambiar tu realidad. Y aquí Sí, nos encontramos, por ejemplo, con muchos seres que han utilizado el canal de la escritura, el canal creativo de la escritura, pero que se han visto avasallados por el poder de su propia palabra, po, mm, ¿cachai? Como la ruta de poetas muertos, que es sí, preciosa igual, ¿cachai? Entonces como que también pienso toda esa gente que realmente tiene el poder de la palabra, que lo ha tenido y que se vio arrasada por la magnitud de lo que crean, ¿cachai? Entonces igual ahí es como, está interesante saber que en el fondo la realidad que vas a crear o que vas a conducir desde la palabra y que la vas a transmitir a la escritura, podéis manejarla. mm, sí, Eh, algo más, perdón, por eso tiene que haberse escuchado muy fuerte. no, no se escuchó ¿Algo más fuerte. que decir respecto a la escritura? Aparte de incentivar a la gente. Mm, ya, sí. Em, Son dos cosas. Primero, como que también tenemos que tener claro el sentido de por qué estamos escribiendo, más que por qué, el para qué. Perfecto. Como para qué estoy sentada acá, para qué estoy sentada escribiendo. Es como que siempre está muy claro el por qué, pero el para qué muchas veces como que no existiera. Claro. Entonces, estoy escribiendo para entenderme mejor, para solucionar un conflicto conmigo misma, para comprender esta situación. Entonces, como que hay un objetivo igual y no es como que sea escritura nomás. Aunque puede Claro. ser, Claro. pero, Pero pero incluso igual es cuando lindo es que tenga ese sentido. sí, sí, porque te ayuda como a darle una cierta forma, una dirección, y cuando le das la función, también estás como valorando lo que vaya a hacer, porque es funcional para tu vida, ¿cachai? Sí, po, Entonces ya sí, entra como al plano de lo asible o de lo que se hace de una manera valiosa, po, ¿cachai? sí, Eh, eso. Hay también otro canal de comunicación que yo siento que es como una evolución un poco de la escritura, o tal vez no, pero, pero es como otra ya, forma también de escritura que tiene que ver con esta combinación de cerebro izquierdo y cerebro derecho, como a la hora de trabajar con manualidades, ¿cachai? Como de ujú, crear cosas que de verdad toman una forma física como más determinada y que involucran una destreza y habilidades distintas. ¿Qué sí. pensáis tú respecto como a las manualidades, al tejer, al dibujar, al pintar, a la artesanía? ¿Cómo aportan en los sentidos, o cómo aportan sentidos terapéuticos? Ya. Primero igual siento como que el tener algo ya más tangible, algo que podamos ver, tocar, siento que nos ayuda como a aterrizar un poco, como que no siento que nos da presencia, Ajá, como que aterrizar. nos dice como, hey, estás acá, como que un poco como que nos trae la mente hacia acá, porque muchas veces estamos como muy futuros, muy pasados, y eso igual como que tampoco es tan bueno si es de forma extrema. Entonces Claro, siento que la presencia que entrega eh, es como súper buena como para claro, como el nivel mantenernos de así. estar aquí en el presente. Sí, Perfecto. Y también hay como ¿cómo se llama esto? Es como un trabajo que a mí me pasa, por ejemplo, cuando entro en estados de impaciencia, que es como que no quiero estar en el presente porque lo que estoy haciendo lo quiero terminar ahora, ¿cachai? Ya quiero ver cómo se ve no sé, mi portalápices de cono de confort, ¿cachai? ya O una sí. cosa, como que lo quiero ver rápido. Y ahí también lo que yo percibo, y también como que intento incentivar a la gente con la que trabajo, es como cuando estés frente a eso, como date el trabajo justamente de volver, ¿cachai? Como de entender que estás en un proceso, que tiene su tiempo determinado, que hay frustraciones de por medio, pero que Sí, la finalidad que le estás poniendo es la que te va a entregar como el mayor rédito, ¿cachai? sí. Y lo otro es como eh, entender que podemos como disfrutar del proceso igual.
que no es necesario como ya el resultado, sino que como aprender a abrazar el proceso, Ajá, como justamente. disfrutar, como estoy aquí, estoy escogiendo tal color, estoy haciendo tal forma, como tratar de Claro. valorar eso y comprender Sí, igual un poco eso que se manifiesta, como la impaciencia. justamente. Ahí tú dijiste una parte súper, súper interesante, que yo la quiero tirar al tiro a la parrilla. Sí, Eh, que tiene que ver tú dijiste como comprender las formas que estoy utilizando o los colores y, y ¿cómo se llama esto? Hay mucho en la arte terapia cuando trabajamos como a nivel gráfico, que como en un ejemplo súper básico, cuando le dices como, bueno, a través de la psicología se dibuja el hombre bajo la lluvia, ¿cachai? Y ahí sí, lo que leen son ciertas cosas, pero también hay otros tipos de lectura, desde la arte terapia, por ejemplo, en donde la cantidad, no, no sé si más bien la cantidad, la repetición de formas como cuadrados, triángulos, líneas rectas, curvas, ya te van dando información respecto a lo que te está ocurriendo. Los colores que utilizas también te dan información respecto a lo que, sí, todo a lo eso. que estás haciendo. El lugar en donde posicionas el objeto que vas a dibujar o a trabajar también te habla de lo que estás haciendo. Y también ahí como que yo siento que lo valioso está en que tenemos un espejo. Fuera de toda como limitación, justificación, hay un espejo de lo que está pasando dentro de nosotros y que lo podemos pesquisar. ¿Cachai? Si es que se tienen las ganas. Ujú. ¿Qué pensáis tú como de eso? Que también lo vimos como en nuestra formación, pues. Tuvimos ahí, compartimos arte terapia. Sí, que era muy interesante. Sí, pues eso, por Claro. ejemplo, de las formas que salen, los colores, siento que dice mucho. Estoy muy de acuerdo como con lo que dijiste. Ujú. Y también hablando como con respecto a los hemisferios, también siento que es bueno como eh, no tenerle miedo a dibujar sin pensar en qué vas a dibujar. O, ¿ya? Como Claro. eh, pintar, por ejemplo, o dibujar con el hemisferio derecho, que es el del raciocinio, ¿cierto? Entonces, Ujú. ya, va a salir algo distinto, te va a entregar algún mensaje. Pero el izquierdo, o lo dije al revés, No, está no me bien. acuerdo. Está bien, Está ¿verdad? bien, está Ya, bien. ya. Claro, porque izquierdo es madre, derecho es No, padre. espérate, yo lo Claro. tengo, ¿no? Sí, el izquierdo es el No, está bien. racional, el derecho es el artístico. Sí, Ya, sí. entonces, Ya sí, sí. ahí está. Entonces el derecho, si nos permitimos dibujar con el derecho, nos va a entregar un mensaje, tal vez un poco más natural, menos forzado que si dibujamos con el hemisferio izquierdo. Claro, Entonces como entregarnos a eso porque tal vez que salga en ese dibujo. De hecho nosotros mismos lo experimentamos. claro, claro, claro. Sí, pues. Y ¿cómo se llama esto? Ahí cuando hay como una conjugación, pero como una conjugación de ambos hemisferios, pero también se puede hacer como este ejercicio como Lindo. Ta. de fraccionar o como de, no sé si disociar, pero sí darle más potencia a una parte del cerebro y que también involucra que cuando tiráis una raya, ¿cachai? Como que no penséis que la raya quedó mal, Chueca. Sí, pues. ¿cachai? O que podría ser de este otro lado, como que trabajar sobre lo que sale también eh, involucra como dejar que lo que salga tenga forma de perfección porque ya involucra como bueno, un nivel enorme, así como el momento de tu concepción, tu desarrollo físico, tu desarrollo cognitivo, el capital cultural, todo eso se Sí. ve en ese momento, ¿cachai? Y ya desde Ujú. ahí se vuelve en algo perfecto. ¿Sabéis qué? Sí. Mira, Ay, mira ahí, José preguntó algo. ajá, Pregunta, ¿de qué forma puedo potenciar mi hemisferio izquierdo en el dibujo? Yo creo que es simplemente como soltarse, dibujar, dibujar, tratar de no ponerle mente. Tal vez otro ejercicio sería como vendarse los ojos, puede ser, claro, se me ocurre, dibujar claro. lo que vaya saliendo.
como a través de... Ah, porque lo dice en el dibujo, pero ahí lo que Sí, también puede empezar a utilizarse es como con esta idea que tú dijiste de los ojos vendados, utilizar el tacto, ¿cachai? Hay muchas... leí un libro anterior, hace ya. muy poco, eh, un libro de Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera, y bueno, todo el mundo que es como una pandemia donde todo el mundo queda ciego, y en uno de ellos hay un escritor que él Ya. queda ciego y sigue escribiendo, ¿cachai? Pero lo que él hace es que Mm, no sabe escribir en braille, sino que pone un montón de hojas y escribe muy fuerte, con mucha presión para poder ir marcando y con el otro dedo ir revisando dónde va. ¿Cachai? Que ahí también hay un desarrollo de otro nivel de funciones cognitivas que son súper interesantes, pues como mm. empezar a involucrar otras formas de relacionarte con lo que estáis haciendo, ¿cachai? Y Sí, qué interesante. yo creo que limitar ciertas percepciones, ¿cachai? Como ciertos sentidos, hace que otros se exacerben un poco, que se potencien y que te den una experiencia un poco más completa y más potenciada, porque lo que se está haciendo es que se están creando conexiones neuronales y rutas nuevas, que hay que mantenerlas, Sí, ¿cachai? ¿Sabéis ahí que que digas. hay una, hay una cosa que dijo Alex 22 que dice que la meditación es buena para crear paciencia y otros fines? Sí. Yo sí, estoy de acuerdo, pero lo que quisiera agregar con ese comentario es que la meditación no está reservada a ojos cerrados, posición del loto, cojín, vela e incienso. ¿Cachai? Como que cuando estamos barriendo el piso también estamos meditando. Solo que la calidad de la meditación es distinta, pues, ¿cachai? O sea, como Ujú. que hay un nivel de manejo de los pensamientos tal vez no tan completa, no tan abierta, ¿cachai? Sí. Mira, Eso. pusieron otra pregunta abajo. ¿Cómo diferenciar un dibujo del hemisferio derecho e izquierdo? Mira, ¿sabéis qué? Yo de hecho quiero poner un ejemplo ahora. Dale. Mira, como que uno puede pensar también en las formas de los dibujos, es como la simetría que se alcanza en los dibujos, que también te habla, por ejemplo, de un dibujo más lógico o menos lógico. Por ejemplo, este mandala que hice en algún momento es muy de Ese se ve cerebro muy... lógico, Sí, pues. Sí, ¿cachai? Es muy de cerebro lógico porque está muy medido, está muy casi que cronometrado, ¿cachai? Está muy desde el cerebro lógico. Pero sí. también, ay, perdón, pero también, por ejemplo, tengo este dibujo y esta pintura tiene una anécdota igual interesante. Eh, ¿Qué tipo de, como tú qué creéis que puede ser esto? ¿O más lógico? Eh, ¿Qué onda? Bueno, ¿lo viste? ¿No lo Sí, pues. viste? Sí, lo vi. Ya. Este dibujo, cuando nos lo encargaron en arteterapia, la idea fue como retratar tu lado emocional, ¿cachai? Mm. Entonces yo llegué con esto, donde el profesor me dice, ¿cómo me entregáis esta weá toda cortada? Bueno, no me lo dijo así, pero fue, Ya, ¿cachai? y Fue la como verdad lo esa dijo onda, así. ¿cachai? Como que está recortada, pues si se ve ahí. Y me dijo eso, pues entonces yo ahí como la justifiqué, pero es que no me gustó y lo recorté y me gusta la otra, ¿cachai? Como el otro pedazo. Me dice, pero es que ¿cómo me entregáis una cosa como un trabajo recortado? ¿Qué pasa contigo? Y yo quedé, ¡ah! Creo que corto a la gente de mi vida, ¿cachai? ¿Cachai el nivel de epifanía que logré? Solo haciendo esto y cortándolo y decidiendo como presentarlo así cortado, porque podría Sí, pues. haberlo hecho de nuevo, ¿cachai? Ujú. Y desde ahí, puta, man. O sea, lo que podí rescatar solo con esto, man, yo aquí decidí hacer como sacrificios para no sacar gente de mi vida, como que eso no siguiera ocurriendo. ¿Caché como el nivel de impacto que puede llegar a tener? Sí, pues. Y La cosa es depende igual como, como la intención que tengas tú en el momento de cómo observas eso, de cómo lo analizas, pues. claro, claro, sí, pues.
Porque en ese mismo momento, como que podría haber dicho como, no, yo no corto a la gente de mi vida. Lo vi, pero no, yo no lo hago, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, es interesante cómo podemos ir utilizando ese reflejo, ese reflejo. Ujú, sí. ¿Qué atributos podéis ver tú en las manualidades o en esta idea del dibujo, la pintura, la artesanía? ¿Qué uno puede absorber para los procesos de sanación? Como que pueda absorber en eso. Sí, pues como que de la pintura o de las manualidades, del dibujar, de ese tipo de cosas, ¿qué nos puede servir para nuestros procesos de sanación? ¿Qué cosas se trabajan que nos sirven? ¿Qué se desarrolla? Ya, bueno, yo diría obviamente la paciencia de nuevo, se nombra otra vez. Ujú, Em, Se trabaja la flexibilidad también, ujú, porque ahí también entra lo que hablábamos delante de nuestra visión como perfeccionista. claro, Puede que tú cuando estés pintando no tengas obviamente nada en la mente, nada como claro de lo que vas a hacer. Estás pintando y dices como, oh, no me gusta, no está perfecto, pero en realidad está perfecto. Entonces me enseña como decir, como ya está perfecto, es así. ¿Por qué no veo perfeccionismo tampoco en esto? claro. Em, Me da como la capacidad como de, de permitirme fluir en el fondo, como no poner tanta mente. Y eso Perfecto. mismo lo puedo aplicar como en otras áreas de mi vida igual, como que no queda solamente ahí en lo que es la pintura. Ujú. Sale, claro, como que se Sí, expande. Como todos los canales de creatividad, creo yo, sí, como que se extrapolan cuando hablamos, por ejemplo, de la escritura y la capacidad de mejorar como las comunicaciones, los diálogos. ujú, Creo que es como, son cosas, lo que logramos a través de un canal de creación, son cosas que permean a toda la vida. Por ejemplo, yo te contaba que una vez cuando me estaban enseñando a pintar, la persona que me enseñó me dijo, pintar es solo observar y traducir, observar y traducir, observar y sí, pues, traducir. Y también vas pudiendo ver, o sea, como que los objetos los vas pudiendo observar de otra forma, vas a poder identificar bien o de mejor manera dónde están las luces, hay una observación mucho más detenida y y que te da una perspectiva distinta también de la vida, de la gente, de las cosas que pasan a tu alrededor, mm, porque observar y traducir, observar una línea, ¿cachai? Afuera y traducirla al papel es una capacidad cognitiva súper tremenda, po, sí, ¿cachai? de Y hecho esa no sí. se, y esa no se pierde, no se va, no es solo para dibujar, ¿cachai? Ujú. Como que te permite también observar y traducir la vida en general, lo que te está Sí, pasando. como que se aplica igual como al hecho, al tema de las perspectivas, por ejemplo, Ajá. y a la adaptación frente a situaciones. Por ejemplo, X situación la logro ver de otro punto de vista. No estoy como tan cegada como con uno. Como que siento que Claro. entrega un poco de eso. Ujú. Y Como mayor esa... detención, Sí, como sí, un freno, como sí, mayor detención a la hora de observar, y de hablar y de ujú, mirarte, como las sensaciones que están recorriendo el cuerpo y qué significan y traducirlas a lo que quieres. sí. Es súper interesante lo que podemos lograr con la pintura. No solo con la pintura, en verdad con las manualidades en general. Sí, po, y con los otros canales igual, Sí, pues. con los otros canales creativos. Hay un canal que es mucho más movido que los que hemos hablado anteriormente, que es como el de la danza, que es el de la gestión corporal. ¿Cómo te llevas Mm. tú con eso? Igual tú, como que te Yo, has dedicado a la danza, po. sí, po. Sí, po. Sí, po. Pero sí, como que sí, desde hace un tiempo eh, estuvo como muy ligada, muy cercana a un tipo de danza que es la danza árabe. Ujú, Pero desde hace poco como que igual ya, yo te conté igual que como que estaba un poco alejada de eso porque empecé a resonar como con otras cosas. Pero en ese momento
la conexión que tenía con ese tipo de danza y en sí la danza Ajá, es muy profundo, porque no era solo danza árabe, sino que era danza en sí. Y a perfecto. través de eso podía como expresar mis emociones, no sé si estaba como con mucha alegría, bailaba de distintas formas, no sé, cuando tenía penas, por ejemplo, rabia, como esa es la experiencia con la danza, que también es como otro refugio, como Claro, para claro, mí, hablando como lo que dijimos delante. como un refugio. Sí, Mira, también. qué interesante también como estos canales que en el fondo son creativos, expresivos, también funcionan como refugios, po. Y es cuático Sí, porque en la danza árabe uno pensaría que hay mucho de exposición, ¿cachai? Como de que se vea piel, ¿cachai? Del movimiento muy agua. Y para ti lo que estaba significando también toda esa exposición era como estar en un espacio seguro y un espacio de resguardo, po. sí, po. Sobre todo cuando lo hacía como sola, igual. Cuando lo hacía sola, Porque en claro. la danza está eso, pues está la danza, por ejemplo, que se puede hacer individual o ya más en grupo. Y ahí te entrega otras cosas igual. Por ejemplo, Claro. te da oportunidades de relacionarte de distintas formas, puedes conectar de distintas formas, Ajá. em, todo eso. Y Entonces eso, como que, ¿ah? dale, dale, dale. Nada. Entonces como al aprender a relacionarte de otra forma, a la par, siento como que se van desbloqueando cosas, Claro, desbloqueando claro, algunos claro. centros. Y yo creo que ahí como lo que se desbloquea es esta relación con la cuerpa, po. Ujú, Como, como sí, esta idea de volver a estar en ti, como habitándote y moviéndote y comandando la corporalidad, ¿cachai? Y sí, eso te entrega un montón no sé si de beneficios, pero de herramientas, porque lo que se está haciendo es justamente como usar todo el cuerpo, como todo el cuerpo que se te dio lo estás usando en el momento de la danza y también está permitiendo canalizar, transformar, sí. eh, explosionar, de, Resignificar también. Por claro, ejemplo, igual ayuda como en esto de la confianza, como con el mismo cuerpo también a veces, que es un tema, el tema de la autoestima, del amor propio, ajá, siento que ayuda mucho a eso, como a empoderarse y saber que también podemos ser bailarinas, danzarinas. Como lo ujú, que hablábamos la otra vez, por ejemplo, que hay personas, o existimos personas, que, ajá, que decían o dicen, por ejemplo, no, ¿y qué voy a hacer sensual, por ejemplo? Lo que hablábamos. ujú, Entonces, como por qué esa, ese aspecto no puede estar en ti. También claro, depende de cómo se mire. Entonces siento como que la danza nos enseña también otros aspectos de nosotros mismos. claro. De hecho, cuando se trabaja en sexualidad, como con bloqueos sexuales, también se utiliza mucho la danza. Tipo, Bueno, no como a nivel de escenario, pero sí se utiliza mucho como en los espacios íntimos y cuando hay relaciones de pareja con disfunciones sexuales, se utiliza también para incentivar el encuentro y el descubrimiento de los cuerpos, ¿cachai? Porque lo que ahí hay es como un despliegue completo, como a nivel de la corporalidad, un despliegue completo de todo lo que es la sexualidad, ¿cachai? sí, Entonces, como, si bien también existe esta posibilidad de, a través de la danza, liberarte de cosas, sí, también existe la posibilidad de irte llenando de otras cosas, como de sensualidad, ¿cachai? Porque lo que ocurre es que cuando uno está danzando, el tiempo avanza y requiere movimiento, ¿cachai? Y como requiere movimiento, uno tiene que moverse. Y eso en miles de repeticiones involucra encontrar tu sello propio de baile o de danza, porque el baile entendemos que tiene que sí, ver con algo más de cortejo, social y esa onda, po. sí, más social diría. Sí. Ajá. La Ujú. danza es como más hacia adentro, como de conexión, al menos como lo veo yo. Sí, no, yo igual, por ejemplo, esa diferencia como que la veo, como en el bailar, como que siento como que es más hacia afuera y el danzar es como que
como que te Es abrazas más más a ti claro. misma. Oye, quería como aportar algo con lo que dijiste de que también se pueden sanar cosas en la Ajá, sexualidad, tú dijiste, ¿verdad? ajá. Ya, pues por ejemplo, la danza árabe, yo sé que la usan muchas mujeres que tienen como problemas acá en el piso pélvico, Ujú, o no sé, todo, cualquier como desequilibrio en esta zona, ¿ya? Y entonces haciendo como un movimiento de ondulación allá abajito, como ajá. con las caderas, te da risa que es, Claro. Sí, abajito. allá abajito. Em, también se están desbloqueando cosas, pues. Claro, Entonces sí, eso pues, está claro. permitiendo como la sanación de ahí. Ajá. Sí, pues. Y es como, por ejemplo, si lo llevamos a un caso de una mujer con vaginismo, hay un movimiento de piso pélvico, como de musculatura, que permite como Sí, pues, distensión de la vagina, pero también hay un despliegue de la sensualidad, ¿cachai? Que sí, acompaña pues, como esta confianza en el caso del vaginismo, de permitir que algo entre y que no haga daño, ¿cachai? sí, pues, sí. Se ayuda mucho Eh, con eso, con el tema de la confianza, con el atreverse, con el volver a como a permitirse también. Claro, la creatividad tiene mucho de eso, como de permitirse ser como tomado por esta energía de la creatividad y que tome la dirección que tenga que tomar. Sí, Eh, es interesante también cómo ahí nos vamos relacionando con el idioma de la propia cuerpa, pues esto que hablábamos como de que te vas conociendo a través de que el tiempo y la música avanzan y de que hay que moverse. Y ahí yo creo que un gran beneficio que podemos obtener tiene que ver con la ¿cómo se llama esto? La propia excepción que vendría siendo mm, como gestión corporal, como que uno empieza a tener mayor, como conciencia de uno mayor mismo, del cuerpo. conciencia, claro. Y por Sí, ejemplo, ayuda caleta para las personas que se dicen torpes. Hazlo, toma. Ayuda caleta mm, a las personas que se dicen torpes y que chocan con las cosas, por ejemplo. La danza ahí te otorga un nivel de percepción que te va aportando conocimiento de hasta dónde llegan tus pies, hasta dónde llegan tus manos, ¿cachai? sí, Como todo eso que pasa ahí. Y también es una forma de redibujar límites, po, ujú. como en términos de lo que uno se permite y lo que no se permite. Sí, siento que es un muy buen ejercicio igual para eso. ¿Qué cosa Y, has obtenido? oye, dale, perdóname. Dime. No, dale, dale. Es que se me ocurrió que igual en la danza, o sea, al Ajá. momento de danzar podemos igual usar el tema de la visualización como una herramienta de sanación. Por ejemplo, em, no sé, espérate, se me fue el nombre. Quiero sentirme más en el presente. Ya, mientras bailo, tal vez visualizo que salen como raíces de mi, no sé, de mi útero hacia abajo, empiezan a como expandirse raíces. Y eso como que me puede situar en el presente. Claro. O lo que se Ujú, queda, lo que uno quiera como en el fondo visualizar, lo puede hacer, pues. Y ujú. siento que en Para la poder. danza, en ese momento, estamos mucho más como sensibles a eso. Claro, claro, claro. Porque ahí también está como la corporalidad involucrada por completo, po, Sí, por completo. Y también como las ideas preconcebidas que uno tiene y estos no puedo y la justificación y las limitaciones. Entonces, pienso yo que esto que tú decís de engancharte con una visualización te permite como asegurar tu canal también, de que sea sí, genuino lo que está pasando, que no esté empañado como por los mandatos, por las ujú, limitaciones, etcétera. Es importante igual como desde cómo nos movemos en el cuerpo o la cuerpa eh, y cómo vamos también encarnando la vida, porque si entendemos, bueno, nosotros trabajamos como con gente con dolor, la gente se acerca a sí, nosotros pues, porque, ¿cachai? Tiene dolor, no necesariamente físico. Eh, ¿Y cómo se llama esto? Y es un dolor que no se quiere sentir, ¿cachai? No mm, queremos sentir el dolor. Y justamente lo que tratamos es de sacarlo, de evadirlo, de apartarlo.
Y trabajar a través de la danza nos permite sentir ese dolor, pero llevarlo hacia algún lugar, ¿cachai? Comprenderlo y hacer algo con él. Claro, claro. Y cuando tú ya vas diciendo, por ejemplo, estos son mis movimientos, ¿cachai? Esta es la forma en que yo muevo mi cuerpo, y te encontráis con una idea, un pensamiento, una sensación que se cruza, cuando ya tenías esa maestría, cuando ya sabes cómo se comporta tu cuerpo cuando estáis bailando, cómo te sentís un poco cuando tenéis pena, cuando tenéis rabia, y eso pasa a través de tu cuerpo, de la cuerpa lo podéis como identificar y transformarlo al toque, ¿cachai? Sí, Entonces es interesante porque al final es utilizar como lo que se te dio, la primera ley del sánscrito. Usted tiene un cuerpo, que era lo o no. Esa es. sí, pues. No, la danza es Como una excelente oportunidad. súper. Ahí el Elvis, para complementar, dice que la visualización está constantemente en nuestro diario vivir, y yo creo que sí. Hay personas que De les, hecho, sí. les resulta un poco más dificultosa. Hay varias meditaciones que se hacen como con colores, Ujú. y hay gente que no puede visualizar colores, entonces lo que se trata de lograr ahí es que la gente pueda imaginarse objetos asociados a un color, Sí, ¿cachai? de hecho, sí, de hecho, por ejemplo, cuando las personas como que les cuesta, o nos cuesta, porque a todos nos cuesta en algún momento, expresar las emociones o sacar algo, otro Ujú. ejercicio muy bueno, por ejemplo, es eso, como darle una forma o darle un color a esa emoción. Perfecto. Como ya, yo a esta emoción le doy la forma triángulo, por ejemplo, Ujú. color rojo, imagínate. Así de ¿Ya? intenso. Entonces como que vamos diciéndole a la persona, y ahora imagina que esta forma y este color como que son uno, y imagina, no sé, que se queman o que lo lanzas al mar, a un río, por ejemplo. Entonces todos Ujú. esos actos como de visualización también te ayudan como con tu Claro, proceso, po, ya que sea claro. más... Sí, y sabéis que ahí también, como que con lo que decís, bueno, está el estilo que es como quémalo y disuélvelo, pero también está el estilo que es acércate al triángulo rojo y sé el triángulo rojo. Ujú. ¿Cachai? Como que para eso igual es necesario tener una cierta como gestión de tu Sí, existencia po. para que no te bote, no te desborde y no te como que deje el desorden máximo Y esa ojalá experiencia, guiado. porque claro, porque acercarte a eso también es como vivir la pena, vivir la rabia, vivir la energía de la emoción que estáis experimentando, y hay que reconocer también cuando se tienen o no se tienen las herramientas para no verse arrollada o arrollade o arrollado por las sensaciones, po. Pero es interesante acercarse y como serlo, ¿cachai? Permitir que llegue así al extremo, al extremo, al extremo y después baje. Es Sí. interesante. ¿Qué más podríamos decir de la danza, Javi? De esta idea de permitirse acá. Em, bueno, ya igual ya dijimos casi todo, pero en el fondo como que reforzar esa idea de que el danzar o ya sea el canal creativo que la persona escoja, como que sí o sí va a brindarnos confianza y mayor seguridad en nosotros mismos y también en los otros. Porque muchas veces, por ejemplo, en la danza, no sé, grupal, necesitas como tener una confianza en el otro. Claro, claro. Entonces como Hay que igual nos contacto ayuda también. eso, el contacto. Sí, pues. En la danza grupal hay contacto, hay sudor, hay cuerpos pegados, malos olores, me imagino. De Me hecho, imagino lo porque yo hicimos en... claro, ¿Te cuando acordáis? Sí, atravesamos pues. arte terapia. Y ahí, bueno, ya que la Javi lo saca a colación, ahí lo que ocurrió fue que al menos en nuestro grupo siempre el trabajo con la danza se hizo como desde la unidad a lo colectivo. Entonces primero danzábamos un tema solo, con energía más de tierra, después un Sí, tema como con una pareja, un tema más de agua, y así hacia el 3 al 4 al 5 hasta que al final como que terminábamos siendo un grupo muy grande, como al final de los sí. ejercicios. Pero en ese tramo también escuchábamos los corazones, nos tocábamos las caras, nos abrazábamos en llanto y sopeades, todo, ¿cachai? Entonces Sí, es como otra forma de descubrir la corporalidad igual.
súper, súper, Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo de un ejercicio que hicimos, ¿te acuerdas que era como de hacerlo en pareja? Teníamos ajá. que imitarnos los movimientos. Ay, sí, 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 No sí, sé, yo sí. hacía así y la otra, mi compañero tenía que hacerlo. Y igual es como lindo eso porque si lo miramos como desde la profundidad, Ujú. eh, tiene que ver como que yo le estoy diciendo a mi compañero como, mira, eres visto, te estoy viendo, no, sí, pues te vemos, como que no estás Claro, transparente, como que refuerza eso, como el sentirse estás, parte de algún lugar. claro. Porque es también como una forma de validar la presencia de la otra persona. Y Eso, sí, de repente esa validación cuando la pensamos, como en este ejercicio del que tú habláis, ¿cachai? Como de que la otra persona te va haciendo el espejo, claro, hay una validación de un otro, pero cuando hacemos estos trabajos como en la intimidad y sin la compañía de otra persona necesariamente, también hay una forma de reconocer tu presencia en el espacio, porque cuando te estáis moviendo también puedes chocar con algo, ¿cachai? sí, Hay pues, un movimiento que tal vez te duele, que no te agrada tanto, y eso es también redescubrir tu presencia en el espacio y tu posición en el mundo. Po. sí, Qué sí, sí, bonito, sí. qué bonito. Sí, lindo recordar igual eso. Claro, son experiencias que igual te llenan caleta. Por ejemplo, a mí, bueno, tú caché, yo tenía sobrepeso antes, igual ahora subí con la pandemia y todo, pero a mí me pasó que cuando yo bajé de peso chocaba con las cosas, ¿cachai? Onda, Mm, mis pies siempre llegaban antes a un mueble, ¿cachai? Y como que, ¡pah!, chocar con el mueble. O de repente iba a pasar por en medio de dos postes y yo decía, no alcanzo a pasar, ¿cachai? ya, Pero es porque en mi mente estaba la distorsión mental de la envergadura que tenía antes. Y con estos ejercicios de arte terapia y como empezar a bailar en mi vida, como a danzar, así como a mí y al Aspen, y como bailarle y seducirlo, ¿cachai? Como sí, que pues, empezó a brotar en mí un, una concepción de hasta dónde alcanza mi cuerpo que ahora me permite, no sé, como chocar menos con las cosas, ¿cachai? sí, pues. ¿Te Y atreviste? también tocar más a la gente, sí. Mm, ¿Cachai? sí, Es qué bonito. interesante igual lo que, lo que podemos sacar de ahí y de otros canales creativos también, como el canto, por ejemplo. Sí, el ¿Qué cantar. pensáis de eso? Siento que el canto, ahí me fui, no, pero como que ayuda en el fondo como a reforzar lo que es la comunicación, Perfecto. que muchas veces nos cuesta decir las cosas, nos cuesta expresarnos, y siento que al trabajar con la voz, con este chakra, vamos desbloqueando cosas y eso nos permite como fluir un poquito más, sin tanto miedo, Claro, como claro. sí, como no tener miedo a decir las cosas, a entender que también lo que queremos decir es importante, que vale. Claro, claro. Claro, claro. Es bacán igual lo que ocurre ahí porque aquí también es como el canto, yo creo que junto con el baile es uno de los grandes como, no, es que yo no puedo, es que yo no canto, Sí, es que yo canto tan mal. Y, y hay ejercicios o hay formas de vincularse con el canal creativo de la vocalización que no necesariamente involucran un público, ¿cachai? sí, O que alguien lo en la vaya a ver. ducha. Claro, claro. El, el, ¿cómo se llama esto? El vocalizar también en silencio, como que uno diría como ya, pero si estáis trabajando el canal de la comunicación, como que esta weá tiene que vibrar, pero la garganta, para la gente que no está viendo, como que Sí, esto tiene que vibrar, ¿cachai? Pero también, por ejemplo, como lo hablamos en algún momento en nuestra reunión, hay mantra, se utiliza la energía del mantra, que también es una forma de canto, sí, y que no siempre se utiliza a voz, como a viva voz, ¿cachai? Como que también se mueve esa vibración de manera interna, como que uno repleta el diálogo interno con el ujú. mantra, ¿cachai? Eh, ¿Qué te iba a decir? Hablaste un poco como de que uno puede liberar o trabajar sobre la comunicación.
Sí. porque también eso está ahí ligado a la garganta. Pero ¿de qué manera crees tú que el cantar puede favorecer la comunicación? Como... Mm, porque al cantar de por medio hay un atrevimiento, hay un yo soy capaz. Entonces, Claro, si, por ejemplo, si yo empiezo a cantar, es como ya, yo me atrevo a cantar, ¿cierto? Y nos está entregando valentía. También nos está diciendo como tú eres capaz de cantar, ya, y nos está ajá, entregando confianza. Entonces, esos mismos aspectos, la confianza, el atrevimiento, la valentía, nos impulsa igual al querer comunicar. Como que ya no va a haber un claro. miedo. ¿Y te acuerdas que también hablamos de la vergüenza y que la vergüenza era el miedo disfrazado? Ujú, Entonces con el canto, al cantar, al atrevernos a cantar, igual estamos como desbloqueando, como eliminando un poco lo que es el miedo. Y cuando hay ajá, problemas de comunicación, tal vez está ese miedo de decir, mejor no lo digo para no generar conflicto, que pasa mucho, o distintas cosas. Entonces siento que como lo que nos entrega el canto nos impulsa a la comunicación, como al atrevernos a hablar. claro, claro. Sabes que me hace mucho sentido con algo que, bueno, estudiando como el canto védico, aprendí en un momento que es como que cuando uno dice, por ejemplo, ah, y hay un quiebre en la voz, como un ah, ¿cachai? Ujú. Como que lo que se supone que ocurre ahí es que como que hubo un ajuste, ¿cachai? Como en términos como a nivel energético, hubo un ajuste de ese chakra, como del chakra de la Ya. garganta, que se está Mm. entonando y que está como eh, desbloqueándose, po, que es un poco esta idea que decís tú que se logra con el atreverse, con la valentía, con develar la vergüenza y el miedo a la exposición, po, ¿cachai? Es interesante también Interesante. como todo este mundo de los mantras eh, Ya. nos entrega caleta de información y recursos como para poder trabajar en estos aspectos. ¿Cómo es tu relación con los mantras? ¿Has cantado mantras? ¿Te sabía alguno? ¿Qué onda? Sí, mi relación con los mantras. Uy, muy cercanas creo. Sí, muy Ujú. cercanas. Me encantan. Es como que también es una de mis, eh, un, como una forma que me hace como vibrar igual, el Ajá. tema de los mantras. Y es algo como que ahora último en este tiempo, igual hace como un par de años igual, pero siento como que ahora último, como que eso lo logré como aceptar. Como que dije, ya, si realmente es parte de mí, lo acepto, lo integro. Chao con los juicios, con el prejuicio que antes como que tenía. Entonces mi Ok. relación con los mantras es muy cercana y siento que me ha ayudado mucho. Por ejemplo, hablando como con el tema de la garganta, viste que está Ujú, los Bija mantras, si no me equivoco, que es el Ham, Yam, todo eso. ujú. El de la garganta, si no me equivoco, es el Ham. De hecho, creo que sí, porque lo practiqué una vez que estaba como con amigdalitis. Como que Ajá. recurrí al tema de la visualización y de la vocalización. Que recuerdo que ese día visualicé el color azul de este chakra y mientras lo visualizaba cantaba el ham. Ah, ¿y qué efectos viste al final? ¿Cómo ¿Qué resultó que efecto? sí? Igual lo hice hartas veces, como que, pero sentí el efecto como de menor inflamación, menos dolor, y Mm, hasta yo como que incluso no le creía, como dije, wow. claro. Igual también va mucho como a la intención, pues. Como Sí, que pues, puse toda sí, mi energía, mi fe ahí en eso. Pero así que claro. funciona, funciona. Y con los mantras, ahora que te decía eso, como que pusiste toda tu fe, ahí cuando hablamos, no sé si realmente es fe lo que queréis decir, pero creo que entendemos a lo que va. Sí, Eh, como que cuando uno pone ahí toda esa energía y como ese ímpetu, también te va a ir por un canal, pues, sí, pues. ¿cachai? Y a mí me pasa, por ejemplo, como en el canto védico, que yo te lo conté, pero también es interesante como decirlo ahora, que Cuéntalo nomás. cuando estoy cantando un mantra, como que no sé lo que viene después,
¿cachai? No sé cuál es la palabra que viene, ni el siguiente fonema, y hay momentos en que entro en pánico porque estoy como en el fonema y digo, chucha, que viene, pero sale, ¿cachai? Es como que si se armara solo en la boca, es como si proceduralmente uno ya aprendiera cómo se canta, ¿cachai? Y cómo va la lengua, cómo va la mandíbula, y, Sí, y eso es súper bonito porque al menos lo que yo experimento en ese espacio es como que nada de lo de afuera existe, ¿cachai? Es como que en ese momento soy solo sonido. ujú. Y es interesante también dejar que la vibración del sonido de tu garganta, weón, recorra todo tu cuerpo, Sí, ¿cachai? Entonces, como ahí el efecto del canto en todas sus formas, porque yo creo que no tiene que ver con cantar profesionalmente o una canción, no entiendo. ¿cachai? Con cantar una frase cortita, como tú decías, ¿cachai? Como un ah, ya ahí entra ahí en otro Ujú. estado, po, ¿cachai? Sí, Ya ahí hay un efecto, la vocal, la letra, la vocal está cargada con una información milenaria de símbolos y que cuando uno la invoca, también estás invocando toda esa información, aunque no la conozcas, ¿cachai? sí, y está generando efectos en ti, aunque no las conozcas. Aunque no los conozcas, claro. Y bueno, tú dijiste que también esos efectos van un poco como en el desbloqueo del chakra de la comunicación y todo este camino como hacia la mejora de una comunicación más asertiva, pues, ¿no? Sí, Así ujú. como es bonito también encontrar los espacios de sanación en el sonido. Hay terapia también que se hace con sonido, po. Sí, Y, y es también muy bacán cuando el sonido está como en el entorno, ¿cachai? Cuando estás trabajando con instrumentos y tú como que subes tu voz a ese canal, eh, a ese canal comunicativo. sí. Como que te desmayaste ahí un poco en el internet. Pero sí, pues. Llevamos 1 hora 21 minutos, Javi, para que lo sepas. Oye, quería Creo aportar algo con que... eso del chakra de la garganta. ¿Cómo? Que quería aportar algo con el tema de Ajá. de la voz, que Dale, dale. siento que es muy interesante, así cortito, que es que la garganta es también como una zona donde uno puede dar a luz algo. Pero aquí se da a luz lo que es la palabra, la voz, ¿cierto? Ujú. Y trabajando esta zona esto yo le digo porque lo dice una terapeuta de la salud sexual, que es Ajá. muy seca, que es de Perú, muy, muy, muy buena, Ujú. y ella lo explicó, ¿ya? Tiene que ver con que entonces la garganta es un lugar donde uno puede dar a luz algo que es la voz o las palabras. Y esto, eh, fisiológicamente, podríamos decir, es como muy parecido a la zona de la vagina, ¿ya? Ajá. ¿Y a qué voy con esto? Es que nosotros trabajando esta zona, este chakra de acá, como vocalizando, cantando, expresándonos, vamos directamente como a trabajar, mejorar los desequilibrios de la zona de la vagina, ya sea Claro. vaginismo, candidiasis, problemas del piso pélvico, Ujú. ¿ya? Porque acá nosotros qué damos a luz a un bebé, Ajá. entonces se da a luz un bebé, y acá damos a luz la palabra. Entonces trabajando acá, vamos a automáticamente ir sanando acá abajo, la zona de la vagina, Claro. Mira, y qué viceversa. interesante. Sí, es muy bueno. Claro. Qué interesante ahí como esa idea del reflejo. Claro, eso tiene como a nivel como científico, tiene que ver con que eh, comparten un origen embrionario, como que a nivel de Sí, pues. desarrollo, como que las células tenían como una misma familia, por así decirlo. Pero es bacán igual, como que de repente hacer esa relación, como de, no sé, pues salud vaginal, salud bucal, salud Sí, vaginal, salud. como que Ujú, qué sí. pasa ahí. Y, ¿qué te iba a decir? Ay, mira, Creo que... dale, dale. Dale, dale, dale. Aprovecha, Es aprovecha. que justamente como que se me iluminó algo, de que hablando como estos dos centros,
está el chakra de abajo que es el de la creatividad, ¿cierto? Ajá. Y está el chakra de la comunicación. Y están Ujú. directamente relacionados. Claro, Entonces, nosotros a través de la expresión podemos comunicarnos, pues como que está todo relacionado. claro, claro. O sea, como de la creatividad podemos comunicarnos y de la Sí, comunicación podemos eso. crear. Ujú. Sí, Claro, sí. sí, po. Y es que sí, pues yo creo que lo que uno crea, todo lo que se crea, comunica mucho de lo que uno es, de cómo está, cómo, Mm. cómo traes tu proceso, porque como dije en el inicio, también es un espacio, la creación es un espacio muy íntimo, que Sí. involucra todo lo que traes, lo que eres Ujú. y, y ese tipo de cosas. Bueno, como para ir redondeando, ya hablamos de como de 4 canales que quisimos compartir, que tienen que ver con la Sí. escritura y esta idea de convertirnos en lo que Huidobro decía, de ser nuestros pequeños dioses y de utilizar este camino de autoconocimiento, de permitirnos repensar las historias, nuestros relatos, descubrir nuestros propios estilos, crear nuestros propios formatos, como hacer listas de cosas que nos gustaría, de lo que no nos gusta para poder revisarnos. Ujú. Respecto Sí. al dibujar y a las manualidades, esta idea de la transmutación, de lo que a uno le pasa para poder plasmarlo en algún lugar, ¿cachai? Independiente de que no quede en una hoja o que quede en un pedazo de cera o en un pedazo de Ujú. arcilla, ¿cachai? Como independiente Como de llevarlo eso, a la práctica, como hacer eso. claro, claro. eh, la idea de la creación. Y esta idea también como de permitirnos observar la realidad con otro nivel de detención, ¿cachai? Ujú. Respecto a la danza, de lo que puedo recoger que hemos hablado, hablamos de esta idea del idioma del cuerpo, que es súper importante como comprender y familiarizarnos con el idioma de la propia cuerpa, eh, para poder también saber cuándo una emoción pasa a través nuestro, cuándo esa emoción es nuestra o es de madre, padre, de alguien, ¿cachai? Como Cuando desbloquear, permitimos que penetraran nosotros. claro, justamente. Y como desbloquear también esas cosas que se han enquistado, por así decirlo, esas ideas y que van muy ligadas como a la represión de la expresión corporal, po, ¿cachai? Como de quién eres al final, del lugar que ocupas, de hacer que uno ocupe el menor espacio posible, ¿cachai? Como que no molestes, que no llores, que no des que hablar, que no des que pensar, como trabajar eso a nivel de la corporalidad y la gestión corporal que te permite la danza es súper Ujú. interesante y también está bien bueno que se pueda integrar. Y ojo que la danza ahí no tiene tanto que ver con el baile profesional, bailar en la ducha, bueno, no, igual es un No. poco peligroso, pero antes de la Sí, ducha, por favor, no, no lo hagan. cantar en la ducha era la veo. Pero claro, ¿cachai? Como este baile de repente, su bolero, bailar con alguien que esté ahí en la casa, con los animales, como utilizar también ese espacio para permitir que la cuerpa como que entre en un sazón propio, po, ¿cachai? Y respecto a lo de cantar, estoy redondeando Javi para que, por Sí, si... Eh, y respecto a lo de cantar, esta idea de bloquear el chakra de la comunicación, como de proyectarnos también, cuando uno canta igual proyecta, e independiente que sea sí. cuando cantáis en silencio, igual la voz va proyectada, ¿cachai? Y ahí hay como un flechazo de energía que se está disparando hacia algún lugar, ¿cachai? Que Que está también relacionado igual con el intencionar. sí, pues, totalmente, pues. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Para qué? ¿Por qué? Ujú. Sí, ¿Cachai? Y también yo creo que lo más bacán de todo esto es que cuando se empieza a desbloquear este canal de la comunicación, también empezamos a valorar un poco más lo que tenemos para decir, que nuestra voz empieza a sonar más ujú. y se vuelve como más familiar respecto a Sí, lo respecto a los discursos, ¿cachai? Porque cuando uno escucha solamente y lo que priman son las voces de las otras personas y no tanto la personal, y al ir utilizando la voz
ir proyectando la voz, ir intencionando la voz, también se va ganando presencia, como esto que pasa Sí, con la danza. Me gustó lo que dijiste acerca de esta relación de boca y vagina. Yo sabía esto del origen embrionario, pero el nivel de impacto a la hora de desbloquear una parte sí, y la otra igual vuela mentes. de hecho Es, sí, es muy gracias. gracioso. Y también ahí es súper entrete porque el cuerpo tiene como muchas formas de medirse, sí, de medir como el estado. Que si nos vamos de Ujú, repente a la medicina natural, a través de la oreja, del iris, de los pies, de las manos, de la piel, sí, la de la orina, la orina. feca. Claro, todo eso igual es súper interesante. Entonces, claro, la idea es invitar a la gente a que se acerque a los canales creativos que le resuenen más, ¿cierto? Sí, como que, claro, ahora como que piense en los que nosotros nombramos tal vez, aunque hay miles de otras formas, pero si es que como que no está muy cercana como a este mundo, digámoslo así, que piense, ¿con qué resueno más? ¿Con la escritura, con la danza, con el canto, con el dibujar, con el pintar? Y como aceptar esa parte también, como no seguir como, no seguir echándola si es parte de ella, de él. Claro, Entonces como eso, como reconocer, identificar con qué resuenas más y tratar de integrarlo a tu vida. Guiarse como pequeños espacios durante el día, puede ser durante la semana, espacios donde esté esa persona sola, y que lo integre así de a poco, sin miedo, que nadie más como que en el fondo tiene el poder de juzgar eso, es claro. como algo para uno mismo. Totalmente. Y por eso también es como, es importante, pienso, como esta idea de ponernos en la posición de creadores, como de la realidad, más allá de lo que, de la pieza que uno está creando, si es que está dibujando algo, si es que está escribiendo, es como estáis creando la realidad y ahí está quedando Sí, pues. plasmada. Y entregarse también como a todo lo que sucede cuando uno se dispone a eso, po. Como a este juego con las frustraciones, la desvalorización, el relato interno que te dice que Ujú, no. Entonces está sí. bien importante eso. Y a mí me gustaría también así como incentivar a la gente a que encuentre sus sellos personales, como a que utilice lo que tiene para generar su sello personal Ujú, desde donde surge lo que le pasa, con el estilo que sea. Al final, no sé si al final, pero si uno mira los grandes trabajos eh, como artísticos, si lo pudiera decir, son personas que se atrevieron como a crearse un estilo propio, po. Y de ahí se volvieron atractivas y generaron como quiebres en otras personas que generaron más estilos propios, po, ¿cachai? ujú, Y bueno, sí. también decir, como que hablamos del arte en algún momento, pero decir que el arte, la pintura, en algún momento de la historia, también fue una forma muy cuática de ostentar poder, porque los reyes y la gente que podía pagarse una pintura, como que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un tipo que se pintó en una sala llena de pinturas, donde hizo al pintor pintar todos los cuadros que estaban en su muro para poder decir esto es todo lo que tengo, ¿cachai? Y entonces, independiente de la versión mercantil y de las dinámicas de poder, lo que hay ahí es que el arte trae una carga Ujú, de mostrar poder, ¿cachai? Entonces, ese poder también te lo puedes mostrar a ti, como que se puede utilizar esa energía, sí, ¿cachai? pues. ¿Algo más que decir para cerrar? Direccionar la Cami? energía a eso. Ajá. ¿Algo más que decir? Pucha, igual ya dijiste harto, pero tal vez como con la escritura, no, me refiero a que dijiste Ay, todo lo necesario casi. ay, No, puta, es que transmito caleta igual. no, está súper bien. No, yo quiero aportar algo de la escritura, Ajá, de que tal vez esos ejercicios que hablamos, como perfecto. que los integren, que hagan esa lista como de los 10 aspectos positivos o no tan positivos de mí, eh, el ejercicio de escribir mis yo debería, o incluso como una lista de agradecimientos, pero no hacia lo externo, aunque también puede ser, pero sin olvidarse como de sin olvidarse como agradecerse a uno mismo igual.
Claro, 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 Entonces, claro. como ese es otro ejercicio que yo invito como a la gente como a incluirlo como en la vida. Y además son ejercicios que no son tan difíciles, o sea, tampoco te llevan tanto tiempo, son listas cortas también, no es necesario que Ujú. pongáis 20 atributos contra 20 atributos, ¿cachai? Como que No, pues. de repente con 5 se pueden hacer cosas buenas porque también hablamos de un para qué, ¿cachai? Entonces, ¿para qué voy a hacer este ejercicio de anotar mis virtudes y defectos? Y de ahí se te reduce caleta el espectro porque entendiendo el para qué también podía ser una suerte de, de, no sé si pronóstico, pero sí decir como esto, para este proceso necesito trabajar estos aspectos ahora. No necesariamente Sí, tengo pues. que estar escribiendo 5 o 10 meses todos, ¿cachai? Porque los procesos van como moviéndose y teniendo Sí, pues. distintas Y extensiones. depende de cada persona de cuánto dura. Totalmente. Javi, llevamos 1 hora Qué rico. 35 minutos. Agradezco a todas las Wow. personas que han entrado, que han salido, que se han movido, que nos han escuchado, que han interactuado con nosotros. Ha estado muy interesantísima esta conversación, distinta a las demás, como podemos esperar. Cada conversación es una instancia nueva, una instancia distinta. En esta oportunidad estuvimos hablando con la Javi Rutia Fuentes, colega naturópata, y Javi, como que este es un espacio que también está abierto para que podamos promocionar nuestro trabajo y me gustaría que pudierais decirle a la gente de repente dónde te Ujú. pueden encontrar, dónde pueden contactarte para pedir hora o alguna asesoría, en qué le estáis dando énfasis a tu terapia. Vamos. Mm, Bueno, tengo el Instagram donde estoy publicando, sí, durante la semana algún contenido, ya todo como con respecto a la salud, que es Javi Urrutia, guión bajo naturopatía. Entonces ahí para que me sigan y puedan como hacerme consultas o porque tengo agendas abiertas, tengo la agenda abierta. Y, y eso en el fondo es como el único lugar que tengo para que me contacten. Y Perfecto. trabajamos mucho como con énfasis en lo emocional, aparte de lo físico, de lo orgánico. Eso, como que es en conjunto, yo no hago nada sola, sino que son ellos los que hacen el trabajo. Aquí somos orientadores, Perfecto. La idea de facilitar los facilitadores, procesos. Sí, pues, sí. Así bacán. que eso, pues igual ahora próximamente voy a estar como anunciando la nueva fecha del curso, la formación de terapia floral. Buena, buena. Así que los que quieran ser terapeutas florales es un intensivo, así que ahí voy a estar dando la fecha para que se anoten. Así que eso, Perfecto, qué rico. Ahí mándanos la promoción para poder difundirla. Sí, ¿cachai? Que ya entre la voy nosotros a nos enviar. apañamos. Sí, pues para que salga bonita también, para que llegue a harta Sí, ahí gente. tengo que subir igual todavía el El, post. el post. Ya, pues Sí, ahí cuando lo tengáis, porque le vamos a dar vuelta la mano a Instagram, a pesar de que no nos deje compartir este tema de las publicaciones en la historia, lo vamos a hacer igual. Vamos a hacer igual. sí, sí, ahí Así que apoyándonos no, siempre. a no desfallecer. Y bueno, logramos este live a pesar de Instagram también. está, Sí, pues está no bien pudimos interesante. Promocionar bien las promocionarlo cosas. tanto. Sí, pues. Sí. Pero Ya igual pues Javi, agradezco a las personas que se unieron y a ti por la invitación. gracias, gracias. Yo te agradezco nuevamente a ti por venir, por compartirnos tu sabiduría, igual, por darte el espacio para tener esta reunión y la reunión previa que tuvimos, por Sí, darte el espacio de pensar también lo que vamos a hablar, así que lo que hablamos, así que te agradezco, Caleta. Y le agradezco también a toda la gente que nos estuvo escuchando, viendo, que sepan que el capítulo va a estar en Spotify prontamente, también va a estar en YouTube, por si quieren verlo en las plataformas externas. Y se acabó, po. y en tu feed Se va a estar, acabó. Sí, en pues tu sí, yo perfil. lo voy a subir, yo lo voy a subir. Y también lo voy a subir a mis historias. Voy a subir el Instagram, el video, ay, a la historia. Espérate nomás. Así Ya. que eso, pues nos vemos cuando tengamos que vernos. Eh, Vamos a dar también una especie de pausa ahí a los capítulos de Venenos a Medicinas porque me tengo que cambiar de casa, entonces hay que
direccionar bien la energía Movimientos. y eso, pues, muchísimas gracias por vernos. Nos encontramos Gracias a en un ti. nuevo capítulo de Venenos a Medicinas. Y gracias a los que miraron. Hasta pronto. Chao.